La ley en España existe. El problema es que siempre va tarde. Hoy hablamos con Joan Jové, abogado mercantil, de cómo la lentitud de la justicia deja a muchos empresarios vendidos. Hablamos también de errores que se repiten, contratos mal hechos, pactos de socios inexistentes y decisiones clave tomadas sin asesoramiento. Y por último, de cómo proteger tu negocio cuando el sistema no siempre te protege a ti. Empezamos. Buenos días a todos y a todas, o buenas tardes según el hora que lo estéis viendo. Estamos en Monopoly Inmobiliario. Hoy tenemos el honor de contar con Joan Jové, abogado y socio del área mercantil en el despacho de Adwill. Además, eres especialista en fusiones, adquisiciones, reestructuraciones societarias. Esto da para mucho tema. Asesoras a empresas, a inversores, a grupos familiares. Eres miembro de la ACD. Participas en iniciativas de impulso empresarial en Cataluña y además eres secretario en el Club de Marketing de Barcelona. Correcto. Casi nada. Para quien no te conoce, ¿te presentas brevemente en un minuto quién es Joan Jové? Bueno, buenos días o buenas tardes. En cualquier caso, yo soy Joan Jové, abogado, como tú ves, socio director del despacho de abogados multidisciplinar Adwill. Básicamente mi especialidad es dedicada a mercantil, pero al final el mundo hay que ser multidisciplinar y por tanto básicamente nos dedicamos a hacer de abogado para clientes. Hay una pregunta siempre para romper el hielo. ¿Has jugado alguna vez al Monopoly? Y si tuvieras que aplicar una estrategia, ¿no?, del sector inmobiliario, ¿cómo jugabas al Monopoly? ¿Qué estrategia seguías? La verdad es que tengo que hacer memoria, ¿eh? Pero sí, he jugado al Monopoly. Recuerdo grandes tardes de Monopoly, que la verdad es un juego largo, ¿eh? Sobre todo los que os dedicáis al mundo inmobiliario, es un poco el Monopoly. Bien, sí, recuerdo haber jugado al Monopoly y al final el Monopoly, la estrategia, pues es a base de comprar y saber comprar bien, que eso lo sabéis hacer vosotros muy bien. Vamos a los inicios de Joan Jové cuando empezó. ¿Qué te motivó a estudiar Derecho o te tocó en plan, esta es la que puedo tener por mejor salida? Bueno, no sé, a mí me gusta explicar. Yo lo mío, sinceramente, es muy vocacional. O sea, yo desde muy joven quería ser abogado. No sé, esto es un sentimiento que es un poco de serie, el sentido de la justicia y este tema, lo tengo muy inherente. Y bueno, esa vocación la he tenido siempre. La vocación un poco... Digamos que la profesión de derecho del abogado está muy mal enfocada desde el punto de vista de imagen, pero yo creo que hacemos una labor muy importante. Porque poner orden yo creo que es importante. Uh-huh. Y bueno, yo tenía esa vocación y la verdad es que siempre la he tenido y la sigo teniendo y yo creo que moriré con esa vocación. ¿Crees que yo entiendo que sí, pero la especialización en cualquiera de los casos es buena, pero en un abogado mucho más? ¿Un abogado especializado en algo hace ser mejor o no? Bueno, a ver, aquí hay diferentes opiniones. Yo creo que evidentemente necesitas ser especialista, necesitas la boutique. Yo creo que la visión 360, y eso yo siempre hago un símil muy parecido a la medicina. Yo creo que es muy importante que haya un médico de medicina general y que después haya el especialista que vaya al detalle. Yo creo que aplicado al mundo del derecho, eso es un tema que cada vez se está perdiendo más. Esa visión 360 de conocer al cliente, de conocer su historia y de conocer este tema, y entonces poderlo reconducir al especialista. Es un poco el símil que digo siempre de la medicina. Necesitas cirujanos, pero necesitas médicos. ¿Algún tabú dentro del sector, dentro de la abogacía, es que un abogado echa más horas que el sol? ¿Eso es así? ¿Se echan muchas horas? ¿Ha cambiado todo esto ahora con el tema de la inteligencia artificial? ¿Nos estamos volviendo ahora un poquito más prácticos? Yo creo que al final el mundo nuestro, y más lo que hablaba de la vocación, si tú te crees un poco la idea del servicio, la verdad es que esto del 24/7 es verdad. Lo digo con la boca pequeña, pero es verdad. O sea, esto... Fin de semana siempre estás ahí preparando. Tienes que estar... yo tengo un móvil, que solo tengo un número de móvil, no tengo un móvil personal, error, pero lo tengo. Y entonces, de alguna manera, si hay problemas, yo intento atenderlos. Pero bueno, esto cada uno... Yo defiendo cualquier postura y la entiendo y la comprendo, porque esto es complejo. Pero al final, si quieres solucionar problemas y estar a disposición, tienes que tener dedicación. Nos estarán escuchando, supongo que también gente joven saliendo de la carrera. Al salir de la carrera, ¿qué pesa más? ¿Un buen expediente, unos buenos contactos, una buena actitud para entrar en un bufete como el vuestro? A ver, esto lo mismo, todo es muy matizable. Yo creo que al final hay aquella frase que dice que la actitud
no la aptitud, te da la altitud. Yo creo que es evidente que la actitud es muy importante. O sea, yo creo que la aptitud es básica. Bueno, y además en vuestro Claro, necesitas conocimientos. Conocimientos, Pero si bueno, no tienes, es más difícil. todo el mundo de la inteligencia artificial, todo ese tema, pues evidentemente contribuye. Lo que ocurre es que yo insisto, y eso lo repito muchas veces, hay una frase de Jenny Roca que dice que la inteligencia artificial tiene que preocupar a los que se aburren del trabajo. Claro. Y eso es una buena definición. Entonces, en cualquier caso, yo creo que la persona que quiere trabajar tiene que tener esa vocación, esa empatía con el cliente y evidentemente unos conocimientos, ¿vale? Pero yo que ya soy un poco boomer, como a mí el valor se le supone, ¿no? Y entonces es cuestión de que realmente tengan esa preparación, que la tienen porque viene gente muy preparada, muy competente, pero hay cosas que realmente no te enseñan en la facultad. Al hilo de lo que no te enseña en la facultad, ¿qué consejo le darías a un estudiante que estuviera a punto de salir a ese mercado laboral para que le pudiera funcionar? Pues que cuide mucho esa actitud, esa empatía con el problema del cliente, que sepa coger distancia, pero la justa. No una distancia conforme cierra la puerta y ese problema se lo queda al cliente. Porque una de las cosas que tiene el derecho, por lo menos yo lo he vivido así, es que el cliente te traspasa a ti su problema, que es su gran problema, y puede haber problemas muy graves que afectan mucho a su vida, sinceramente, y no quiero dramatizar, pero es así, Sí, sí. y que realmente es muy difícil cerrar la puerta y desconectar. Hay que hacerlo, porque al final esto es higiénico, pero yo creo que esa capacidad de empatizar, de ponerse en el lugar del cliente, todo esto es muy importante que lo sepa hacer la gente joven. ¿El peor momento para un abogado dirías que puede ser el día del juicio, ese día que estás allí o no? Sí, yo no estoy en pleitos, yo creo que yo estoy más en negociaciones, pero lo que es evidente es que aquello es el examen. Pero bueno, el examen puede ser un closing en una operación de compra de una empresa, puede ser muchas cosas. No todo acaba en los juzgados, ¿no? Claro, no, Para no, eso, gracias a Dios. yo creo que una Gracias a figura Dios. como la del abogado está para que no acabe en el juzgado, ¿no? Bueno, yo creo que el abogado yo creo que el pleito siempre considero que es un fracaso. Pero hay veces que no hay manera, o sea, al final tienes que llegar ahí. Pero para mí es un fracaso, porque al final yo creo que depende mucho, y eso es muy penoso, depende mucho de los profesionales, ¿eh? O sea, yo veo que a veces llegas a un acuerdo con gente porque sabes que vas a llegar a un acuerdo, pero hay veces que conoces a otro profesional con el que sabes que nunca vas a llegar a un acuerdo. Y eso es un poco penoso. Y si subimos de nivel y vas a esos juicios a donde no queremos ir, ¿existe la justicia? Uf, esta es otra de mis batallas, ¿eh? Cuando tú estudias derecho te enseñan una cosa que es la tutela judicial efectiva, que es que tú tienes derecho a tener una asistencia, una tutela del juez. Y la tienes, porque evidentemente estamos en un Estado de Derecho seguro, y tenemos esa suerte aquí. Pero claro, que te den razón, pero te la den al cabo de 10 años, no sé si te sirve esa razón. Y ese es un problema que tiene este país. Clarísimamente, yo me haré un ratón y en todos los podcasts que he ido haciendo y en los foros que puedo hablar, siempre digo esto. Yo creo que uno de los problemas que tiene este país es la justicia. Y lo que se sufre durante el camino, ¿eh? O sea, la persona que tiene que estar ahí, esos 7, 4, 3, 5 años de querer saber algo y que eso te levantas cada noche y te viene a la cabeza ese juicio, ¿no? Es muy complicado, ¿eh? Entrar en un proceso judicial, yo he visto situaciones muy, muy dramáticas, porque la justicia, insisto, es muy lenta, pero es implacable, ¿eh? Y cuando entras en un proceso judicial es muy complejo, y depende del proceso, ya no hablo de problemas penales, Sí, que ya pero vamos problemas, claro, yo creo que más cotidianos. lo que solucionaría, yo siempre he dicho lo mismo, yo creo que una manera de cambiar un país sin perder una generación es invertir en justicia. Si nosotros supiéramos que nosotros tenemos un problema y dentro de un año tenemos la solución, cambiaría este país, ¿eh? Absolutamente, ¿eh? Vosotros en sector inmobiliario, todo el mundo, o sea, que realmente yo tenga un problema con unas arras, tengo un problema con el que sea, y me den la justicia dentro de 10 años, ¿de qué me sirve? Si se ha caído el piso. O las arras que recuperaré, no me podré comprar otro piso porque será Absolutamente. otro precio. Porque has perdido oportunidades, porque lo que sea, porque además ese dinero ya no vale lo mismo. Entonces, claro, esto yo lo digo mucho y en todos los foros que puedo hablar lo digo, es evidente que es importante que la justicia funcione. Y en eso no sé por qué, me gustaría saberlo, me gustaría que alguien me lo explicara, no sé por qué en eso no se invierte. Claro. Es vital, ¿eh? Es vital.
vital, todos tenemos un problema, pero lo podemos tener tomándonos un café, cogiendo un taxi, comprando un inmueble, hacer cualquier cosa. Necesitamos esa tutela y no existe. No existe. El tiempo No existe, porque sí que existe Estado de Derecho, pero te dan la razón tarde. O no. O no te la dan. Y en algunos casos, evidentemente, se equivocan como todo hijo de vecino. Vamos a pasar un poquito por profundizando el tema de Atwill, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cuántos sois? ¿En qué punto estáis? Bueno, Atwill es una fusión de dos despachos, JMAE y AMG. Somos unos 120 profesionales. Tenemos despacho en Barcelona, Andorra, Girona, Ibiza, Madrid, y ahora abrimos en Málaga, que está creciendo mucho. Y bueno, al final esa idea que hemos explicado antes de la empatía, todo este tema, pues bueno, sería muy poco coherente que no lo aplicáramos nosotros. Nosotros intentamos mantener ese criterio un poco de empatizar con el cliente, de cuidarlo, de dar importancia a la persona, de intentar aplicar el sentido común al derecho, que a veces es menos común de los sentidos. Sí, sí. Y bueno, esa es una filosofía de vida. Atwill, en el fondo, significa suma de voluntades. Y eso intentamos que sea así. ¿Queréis seguir creciendo? Es que es inevitable. Es inevitable. Ese es un problema que tiene el derecho, el mundo de los despachos. Hay una concentración que está pasando ahora porque el mundo se ha tecnificado muchísimo, necesitas de alguna manera tener buenos profesionales y la manera de fidelizarlos es crecer, tener buenos temas y poder servir correctamente a los clientes con capacidad y con aptitud y con actitud. Vamos a entrar en el bloque de las estrategias jurídicas, estructuras y visión empresarial, que creo que también es interesante para nuestros oyentes. Desde mi punto de vista, cuando nos conocimos y nos ayudaste a estructurar las empresas, yo dije, ¿cómo y para qué? O sea, ¿y por qué? Era como, ¿en serio hay que hacer todo esto? A toro pasado y ahora en nuestra situación, pues te tengo que pedir, te dar las gracias, decirte menos mal que hicimos todo lo que nos dijiste, porque realmente hoy veo el porqué, pero en aquel momento ya no, o sea, no lo ves porque no tienes la suficiente capacidad como alguien que entra en una vivienda y la ve para reformar y no tienes la suficientemente capacidad espacial para ver cómo va a acabar eso reformado, ¿no? Y hay gente que tiene pues visión 2D, 3D, hay gente que es de números, hay gente que es de letras, pues yo creo que las empresas o los empresarios no tienen la capacidad de ver ese crecimiento y me gustaría entrar ahí porque creo que vamos a ayudar mucho a la audiencia. Normalmente los errores más comunes que cometen las empresas al constituirse jurídicamente, ¿cuáles son? Mira, vamos a utilizar términos inmobiliarios o de construcción. O sea, yo creo que hay que invertir en hormigón. O sea, La estructura. Claro, hay que pensar en la estructura, porque si no, no pueden subir pisos. Permíteme que lo diga así. Y al final yo entiendo que al final cuando tú estás empezando y de alguna manera, claro, quieres intentar hacer una construcción pequeña porque no tienes dinero, no tienes que construir, pero claro, al final también es una función del profesional saber ver un poco por detrás del cliente. La proyección. Saber la proyección que va a tener este cliente, lo que va a crecer, su perfil emprendedor, estas cosas, claro, al final lo tienes a base de experiencia, ¿no? Es evidente que en vuestro caso se veía venir, como se ha demostrado, ¿no? Como se ha demostrado con el éxito que tenéis. Y entonces, en cualquier caso, había que invertir en ese hormigón, crear esa estructura, digamos, de alguna manera, una estructura holding, una estructura de alguna manera que permitiera crear diferentes unidades de negocio que colgaran de una estructura holding, porque eso nos permitiría hacer las cosas correctamente y crecer y poder ir subiendo pisos. Porque si no te quedas en una construcción horizontal y si tú vas creciendo verticalmente, correctamente, necesitas invertir para que esa torre no se caiga. Pero bueno, yo entiendo que al final tú explicas cosas y la gente dice, bueno, pues nada, ya lo haremos más adelante. Bueno, es un poco también la suma también de confianzas. Claro. Empiezas, ¿no? Autónomo, SL, sociedad corporativa. ¿Qué recomiendas cuando empiezas y cuando no? ¿Con socios, sin socios? Bueno, a mí me gusta repetir mucho una frase que me decía un profesor de Derecho mercantil que me decía que el número ideal de socios era un número impar inferior a 3. ¿Vale? Entonces, al final, pero no es verdad porque necesitas gente. Necesitas gente. Necesitas gente, ¿no?
Y la verdad es así, pero bueno, al final el mundo de los socios es un mundo complejo, porque al final es una relación. A veces, Lo que te puedo asegurar por experiencia que al 50% nunca más. Es bueno, decir, porque el 50% está muy bien en el momento que empiezas, pero cuando hay algún tipo de disputa es sí o no. Tú dices sí, yo no, y nos podemos pasar años sí, no, sí, no. O sea, alguien tiene que tener tiene que haber un tercero en discordancia que nos pueda poner el equilibrio, o que alguien tenga la mayoría para poder decidir, porque si no las empresas no avanzan. yo tenía cuando yo, en mi época de Acciona, tenía un abogado que es un señor veterano, siempre decía, yo ve las medias para las piernas. ¿Me entiendes? Que era un poco esa historia, ¿no? Al final es de alguna manera que al final esto de tener cosas a medias es muy complejo. Muy complejo. Tiene que tener claro, porque además es higiénico, porque insiste, si realmente tú lo dices al principio, todo queda claro. Sí, Tú te dices, oye, mira, yo quiero el 51%. porque yo Queda quiero claro. decidir, porque Yo tal. voy de cara y hago esa prueba del algodón de saber exactamente dónde vamos a jugar. Sí, sí. Si por no enfrentarse, por no decirlo, por no explicarlo, yo intento pasar a la siguiente pantalla, es posible que me quede ahí. Entonces es bueno decir, oye, mira, yo hago esta operación, la hago así, y hay fórmulas. Puedo decir, oye, nos repartiremos los dividendos al 50%, haremos cosas para eso quede bien, pero yo quiero que alguien gobierne. Claro. Hay una causa de disolución prevista en las sociedades de capital, que es el no poder tomar decisiones. Entonces, si yo estoy al 50% con otro socio y el otro socio piensa en blanco y yo pienso negro, eso es causa de disolución. Por tanto, está bien que alguien pueda impedir. Lo que ocurre es que en la vida lo que hay que hacer es saber negociar y saber empatizar. Esa es la clave. Y tirando de ese hilo, ¿es recomendable o muy recomendable tener un pacto de socios? Absolutamente. Para mí es más importante que la sociedad casi. Y hay mucha gente que lo hace más tarde. O sea, la gente lo hace y además los pactos de socio hay que hacerlos cuando estás enamorado. Sí, porque cuando empiezan las cosas un poco Claro, peor. porque si no estás enamorado, entonces claro, y con que le estás enamorado no lo haces. Claro. Y entonces es al contrario. Yo siempre digo, oye, ¿tú estás enamorado? Muy bien, haz el pacto de socios. Perdona, puede ser un comentario poco político, pero es así. No, eso sí. O sea, al final, tú estás enamorado, haz un pacto de socios, haz la prueba. Entonces tienes claro qué pasará el día que no estés enamorado. Sí, sí. Porque Si lo puede estás pasar. siempre, Perfecto, fantástico. fantástico. Pero si no lo estás, pues tendrás una hoja. Entonces hay que hacer esa prueba del algodón de que el papel aguante eso. Mm. Entonces, vale la pena decirlo. Y si estamos en ese punto de que yo soy el minoritario, ¿hay alguna manera de proteger a los socios minoritarios? Sí. Bueno, yo creo que tú tienes, evidentemente, al final hay una serie de... Si tú tienes más del 5% puedes pedir auditoría. Si tú tienes... Hay normativas que prevé de alguna manera una cierta protección. Es evidente que ser minoritario estás en una posición débil. Eso está claro. Pero bueno, tienes tus argumentos para de alguna manera defenderte. Pero bueno, en cualquier caso, el mundo de las sociedades de capital, las mayorías son las mayorías, ¿eh? Hay que ser realista, y yo soy pragmático de serie. Está muy de moda también poder comprar participaciones de acciones, ¿no? De empresas. Cuando voy a comprar una participación de empresa, el valor que se le puede dar a la compra de acciones siempre va ligada a activos, o hay veces que también ves marcas o proyecciones y eso también se puede valorar. Bueno, sí, claro, se puede valorar todo. Al final es un problema de precio, es cuestión de saber ver, o expectativas, o o contratos futuros que se van a poder firmar. Esto es cuestión de saber ver exactamente, es un poco la oferta y la demanda, ¿no? Pero al final es saber ver esas posibilidades, como cuando tú sabes ver que hay un inmueble que tendrá un valor más alto y tú lo compras bien porque luego verás las expectativas. Pues el mundo de las sociedades es así. Hay muchas maneras de valorar. Valor teórico contable, valor de mercado. Hay una serie de criterios que están tasados para valorar esto, pero al final es negociación. Y lo ligo un poco con el tema de startups, ¿no? Todo el tema de la compra de startups y demás, que estás metiéndote de socio de algo, y lo que se dice es que de las startups, de cada 10 que inviertes, 9 van mal, ¿no? Yo soy un poco, y será políticamente incorrecto lo que voy a decir, yo no soy muy partidario del mundo startup. Uh-huh. Lo siento, pero ya tengo una edad que puedo decir muchas cosas. Y la verdad es que el mundo startup, yo creo que hay un problema que en algunos casos se hacen trampa. ¿Qué quiero decir? Que al final, dentro del área es penalti para todos. Y hay algunos que creen que dentro del área no es penalti para ellos. Claro. ¿Vale? Y esto le pasa mucho al mundo startup. Claro.
Supongo que me explico, Sí, sí, ¿no? sí, total. Al final son reglas de juego para todas las Para todas empresas. las Son un empresas. SL igual que otro SL. Y entonces, claro, yo creo que la startup que entiende las reglas de juego es una de esas 10. Y los que no es, oye, no ha funcionado y demás, pero bueno, aquí Entonces, no hay, es una no hay entrada de dinero, responsabilidades. entrada de dinero por una expectativa. Yo creo que hay que poner un cierto pragmatismo a este mundo emprendedor. Pero esto es una defensa que yo llevo haciendo hace tiempo, porque al final, insisto, al final me demuestra la vida que al final llega al final las reglas de juego de todos. Entonces, cuando aplicas las reglas de juego de todos, la misma que tu sociedad, que se dedica al sector inmobiliario, pues ellos creen que no juegan esas reglas de juego, y no es verdad. No es verdad, y al final han de pasar por ahí, entonces caen. Y además, yo creo que la sensación que tienen los jóvenes, que suelen ser los que montan más startups, porque de ahí a que sea algo novedoso, todo el mundo quiere escalar rápido y tal. Las empresas tienen su punto de maduración, la campana de Gauss, al final tienes unos seguidores, después y eso va mejorando, pero el hecho de que quiero multiplicar mi empresa por 100 en un año, hay casos evidentemente, pero son los unicornios. El resto suele ser una entrada de dinero constante para algo que no acaba con sueldos espectaculares, con un buen coche en la puerta y que no acaba teniendo... Sí, no siempre, pero claro, pero ese marketing que se ha hecho alrededor de este mundo, insisto, que dará un comentario un poco antiguo, conservador, pero me lo ha enseñado la experiencia. O sea, al final hay un momento en que las reglas de juego son para todos. Hay que presentar el IVA cuando toca, hay que hacer la declaración de impuestos de sociedades cuando toca, las cuentas anuales, hay que hacerlo. Tú juegas en las mismas reglas de juego. Y eso parece que no funciona así en estos casos. O sea, a mí la vida me lo ha enseñado, la vida profesional. Insisto, hay gente muy rigurosa. Pero me da un cierto modo esa sensación de que yo juego con otras reglas de juego. Entrando en lo que un abogado, un despacho de abogados puede aportar, evidentemente es una aportación de valor y ahora vamos a la parte económica, ¿no? ¿Cómo se valoran los honorarios de los abogados? Supongo que cada uno tendrá su librillo y vuestro colegio supongo que también tendrá sus métricas, pero es un tema de aportación de valor, de proyecto, va por horas. ¿Cómo valoráis los proyectos de cada cliente? Bueno, es complejo porque al final tú lo que vendes un poco son intangibles. Y ese mundo del intangible es complicado, ¿no? Pero en cualquier caso es evidente que tiene un valor añadido y es una figura muy importante. Yo no me canso de decirlo. Yo creo que la figura del abogado, y no hago proselitismo, es absolutamente empírico. La figura del abogado es absolutamente necesaria. Hay que poner orden en las cosas. Hay que hacer las cosas correctamente. Porque eso nos permite el famoso hormigón que te decía antes. La estructura. Eso te permitirá crecer, te permitirá hacer las cosas bien, te permitirá hacer las cosas con criterio y te permitirá prever, por ejemplo, cuando dejes de estar enamorado. ¿Vale? Claro. Entonces, eso a veces, yo siempre explico que a veces el mundo del derecho se ve como un gasto y es una inversión, pero cuesta venderlo. Porque la gente tenemos una mala fama, tenemos la fama de que digamos todo es muy caro, todo es carísimo, pero bueno, hay otras cosas que nadie se las plantea, ¿no? Pero yo creo que al final, insisto, yo hago ese símil con la medicina que te decía antes, de la medicina preventiva. Yo creo que está muy bien, pero la gente, ¿qué va al médico antes de que pasen las cosas? Y no va al cirujano directamente. Gracias a Dios. Pues en nuestro caso pasa lo mismo. O sea, tú tienes que ir al abogado a preguntarle, oye, yo si hago esto, ¿qué pasará? No tiene que ir al abogado, he hecho esto, ¿qué pasa? ¿Cómo lo arreglamos? Es un tema de tiempo verbal. ¿Cómo lo arreglamos, no? Un tema de tiempo verbal. Yo creo que desde mi punto de vista que más que pueda ser caro o no en ese momento, yo creo que es el momento en sí, que cuando te ofrecen y te proponen hacer cosas y ordenarlas bien, no estás preparado económicamente para soportar esos, porque como estás pensando en el día a día, ¿no? Y en la facturación, es cómo me voy a poner a pensar yo en estructurar esto, tal. Entonces es un tema de que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, y está claro que si quieres hacer las cosas bien, hay que hacer una inversión, y es un tema de inversión, no de gasto. Claro, pero esto es complejo. Yo lo entiendo, y con que hablo de empatizar, empatizo. Pero es que es tan evidente y al final, y te lo ha demostrado la vida. O sea, bueno, tú explicabas un caso personal, pero es que te lo demuestra la vida. O sea, si hay una confianza y ese equipo trabaja bien, relación cliente-abogado, esto es que tiene futuro. Sí. Lo otro, bueno, tiene las patas muy cortas. Total. Una operación que te venga a la cabeza, una operación de vuestro despacho compleja o por tamaño o por complejidad que te gustaría explicar. No, gracias a Dios hay muchas, pero la verdad es que bueno, hay operaciones que digamos de las que estás contento porque al final has evitado problemas
que realmente podía haber hecho caer empresas que facturan muchos millones de euros. Y que realmente, pues bueno, la negociación, el acuerdo, el sentido común por parte de las partes ha conseguido que aquello se mantenga y ahora ves, si me permitís, algún anuncio en televisión de aquella empresa que realmente te da la tranquilidad de que tú has contribuido a que aquello siga funcionando. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Sí. Vamos al bloque 3. Vamos a casos reales, dilemas y decisiones difíciles. Esa típica frase de, o comentario del el abogado del diablo, ¿no? Muchas veces los abogados tenéis que defender cosas que pueden ser más o menos defendibles. Cuando un cliente quiere hacer algo legal, pero es poco ético, ¿cómo lo gestionáis? Si es que lo gestionáis. Bueno, depende. Yo tengo un sentido, digamos, del compromiso importante. Entonces, yo creo que al final, por mi forma de ser, yo creo que convenceré al cliente de que si no es ético, no lo haga. Pasa que, claro, esto del ético es donde pones la línea. Porque al final hay cosas que realmente... O sea, si es ilegal, evidentemente que no. Clarísimamente. Sí. Si no es ético, dependerá mucho de qué es ético, porque puede ser no ético para según quién, pero ético para él, otro, sí. Porque al final puede haber un compromiso con otro socio, puede haber cosas que realmente provoquen problemas al otro socio, personales, pero el otro socio haya hecho una actuación absolutamente falta de ética hasta aquel momento. Es que hay tantas paletas de grises aquí que es muy difícil este mundo, es muy complejo. Las negociaciones más tensas que habéis podido vivir se suelen solucionar entre las partes o entre los abogados de las partes. Yo creo que es muy higiénico que intervengan los abogados. Yo creo que hay una tendencia a evitar esa participación. Yo creo que los abogados, si tienen un perfil, digamos, sensato, de sentido común y de pensar que el sentido común no puede ir contra el derecho, yo creo que es una posición muy interesante. El abogado, porque además el abogado tiene la experiencia, tiene la distancia. Al final yo lo entiendo, si tú estás viviendo un tema muy personal, lo que interesa es tener esa objetividad. Esa subjetividad va muy mal para tomar decisiones. Esa objetividad que te da un profesional que, digamos, da un paso atrás, ¿no? ¿Vale? Yo creo que es muy importante. Un error legal que haya costado más dinero a un cliente. Si es mío no te lo explicaré. Claro. Pero ¿O no. de alguien que haya venido a verte? No. O tengo un amigo que... Yo creo que más que errores, porque la gente yo creo que no... Nada, si no sería un problema de negligencia. Yo creo que no es un problema de error. Yo creo que al final el error que puede ser es no coger distancia, no objetivar el tema. Yo intento de alguna manera cuando me viene un cliente y me presenta un problema, intentar buscar ese punto medio. Porque si yo solo pienso en 100, tengo que buscar ese 50. Porque claro, al final, pues yo seguiré con mis historias, pero no conseguiré solucionar el problema al cliente. Intento llevar al cliente a ese punto medio que permita llegar a una buena negociación. ¿Y una anécdota con algún cliente que haya llegado a buen puerto gracias a vuestro asesoramiento? ¿Alguna historia chula? Bueno, también tendrás... interesantes, hay muchas, pero yo recuerdo una que no es que buen puerto, pero es un poco muy, muy gráfica. Yo llevamos una operación, negociamos mucho una venta de un porcentaje minoritario de una empresa que cobraba mucho dinero por ser una empresa muy interesante. Y cuando ya estábamos a punto de cerrar el tema, me llama el cliente y me dice que no quiere firmar. Que no quiere firmar. Era una cifra de 6 cifras. Y no quería firmar de ninguna manera porque había visto al leer el contrato, eran las 11 de la noche, que le exigían una no competencia. Entonces, claro, yo me quedé impresionado porque el señor tenía 82 años. Entonces, claro, el señor tenía 82 años, que era muy legítimo, pero claro, él no quería una no competencia porque no quería consentir esa no competencia. Claro, yo cuando llamé al cliente por la mañana y al abogado contrario por la mañana para decirle que no firmamos porque no había una competencia, se creía que me estaba riendo él, ¿no? Que es absolutamente legítimo, pero claro, no acabó bien este tema, porque después este señor era mayor y tuvimos que hacer la operación, pero la hicimos por la mitad de precio. ¿Es fácil montar una empresa en España o te ponen palos en las ruedas? Bueno, yo creo que al final hay mucho tópico en este tema. Yo creo que sí, que es ágil ya montar una empresa, es ágil. Lo que ocurre es que, yo creo que realmente las formalidades cada vez son más
yo creo que son más ágiles, pero realmente podría ser mucho más. Pero, o sea, podría ser más ágil, pero yo creo que al final hay una cosa muy importante que para mí está encima de todo, que es la seguridad jurídica. Entonces yo creo que eso es muy importante, por lo que he dicho siempre, por coherencia, porque realmente es importante que las cosas nazcan bien. Entonces yo creo que al final es importante esas formalidades. Otra cosa es el día a día, el seguimiento, la presión fiscal, todos esos matices los entiendo, pero la seguridad jurídica es básica. No, y además, por ejemplo, el montar una empresa hoy en día o ser autónomo, pues desde el minuto uno empezar a pagar ya autónomos y demás cuando antes está funcionando, pues eso es lo que a lo mejor le frena un poquito más a la gente, ¿no? Sí, pero insisto, es un poco lo que decíamos al principio. Si esto tuviera una contrapartida y si tuvieras un problema, fuera rápido la justicia, todo funciona más ágil, tendrías más seguridad jurídica y yo no habría tanto problema. En los últimos podcasts estamos acostumbrando a que al invitado lo hagamos ministro durante una hora, ¿vale? Te hago ministro de Justicia. ¿Qué cambiarías mañana del sistema legal en España? Mira, me gusta explicar mucho, esto queda muy antiguo, pero en el año 82, en el siglo pasado, había un ministro que era Ledesma, que el ministro Ledesma lo que intentó hacer, no lo consiguió, era bajar digamos, todo el tema vocabulario del derecho y hacer que digamos, el derecho fuera entendedor para el contribuyente, en su caso, y para el cliente. Yo creo que ese trabajo de que realmente el cliente entienda las leyes es muy importante, entienda exactamente qué significa. Eso sería una función interesante. Creo que es muy importante que el contribuyente entienda qué significa esto. La tecnificación es absolutamente necesaria, igual que la química y la física, pero yo creo que es muy importante el resultado y saber exactamente, porque eso trasciende a nuestra sociedad. Esto lo haría. Y evidentemente, lo que he dicho antes, invertir en justicia. Absolutamente. Yo no sé tiempos. por qué no se invierte en justicia. Y no me cansaré de decirlo. Sí, sí, poner más gente al final para que puedan ir más medios para que pueda ir. Medios, invertir en jueces, democratizar un poco la justicia, en el sentido, digamos, de la carrera judicial, y que haya muchos más juzgados, que haya agilidad. Esto cambiará el mundo económico, absolutamente lo cambiará. Sí, sí. En una operación inmobiliaria suelen haber compras y demás, a veces con socios o no. ¿Te has encontrado con algunos errores que se repitan en el sector inmobiliario que veas que tienes que ir siempre dando el mismo tip? No, yo creo que es un poco la preparación. O sea, yo creo que es muy importante, y vosotros sois un ejemplo, gente preparada, que realmente sepa de qué habla, que esté formal. Vosotros sabéis, la crisis inmobiliaria que sufrimos, había mucha gente en el sector que realmente no sabía de qué hablaba. Esto es muy importante. Nosotros vemos muchos contratos de arras que son copy-paste de otros contratos. Esto quedará mal, pero es así. Sí, sí. Y entonces esto es un problema porque Y al final, el paste mal pegado. evidentemente, con nombres de otra persona. De otra persona. Pero es evidente que realmente hacer bien la documentación, saber qué consecuencias tiene hacerlo o no hacerlo bien, muy importante. Hacer el cálculo fiscal. La fiscalidad es trascendente en el mundo inmobiliario, trascendente. Ahora tendremos un ejemplo a partir del 26 de junio con los cambios normativos. Sí, sí. Entonces, todo este tema es muy trascendente. Saber que una operación hecha el 25 de junio o hecha el 28 de junio cambiará la fiscalidad. Sí, sí. Es muy importante. No, y los ITPs que los van cambiando. Claro. ¿Crees que estos globos sondas que lanzan desde el gobierno, supongo que es un tema para mí, es un tema de votos, de ver si la gente está conmigo o no, como el de poder hacer que un inversor extranjero o un comprador extranjero pague el doble de ITP? ¿Esto, si se lleva a los tribunales, puede tener recorrido? Seguro, pero estamos otra vez dentro de 10 años. Claro. Este es el problema. Claro. O sea, al final no hay esa tutela. Porque es este tema, es igual que yo aplico la ley, tiro y me quejo, y después de aquí de 10 años me da la razón que no tenía que haberle cobrado a este señor el doble, pero ya se lo habrás cobrado, ¿no? Ya se lo habrás cobrado, ya habrás ingresado los impuestos, ya habrá pasado todo, y habrás vendido 5 veces ese piso, y este es el tema. Es igual que la política de los alquileres. Igual que la política de los alquileres. Esa seguridad jurídica, tú imagínate, yo creo que es trascendente para esa inflación inmobiliaria el mundo del alquiler. Que no haya seguridad jurídica de que yo tenga del mundo ocupa, del mundo del pago de las rentas, todo este tema. Sí, porque el mundo del ocupa, que había salido también una ley hace poco que iban a ser más ágiles las desocupaciones,
no creo que haya... Pero es que eso es lo que yo creo que no se hay entiende. velocidad, ¿no? Lo que no se entiende es que la ley existe. Sí, sí. El problema es la aplicación de la ley. O sea, es evidente que existe una ley para que uno no pueda ocupar algo sin título. Eso es evidente. El problema está en que el plazo de ejecución y de resolución de una sentencia para esto se eterniza. Si esto fuera en 2 días, habría el 10% de ocupas. Claro. Que yo no entro en este mundo, pero es evidente que la ley existe. Si no, el problema no es que la ley no exista. Sí, sí. Es que realmente, digamos, la perversión del sistema hace que realmente creamos que esa ley no existe. Pero es evidente que tú, un señor sin título, no puede estar en una propiedad. Sí, sí. Eso existe, está previsto, solo faltaría. Sí, sí. Pues esto es el ABC. Lo que ocurre es que si yo esto, con que saben más derecho que yo los que ocupan, claro, pues de alguna manera pervierten el sistema y de alguna manera llega un momento que tú tienes al cabo de un año esa propiedad. Con suerte. Imagínate que tú has vendido ese piso. Nosotros tenemos un caso de un señor que vendió el piso, tenía las arras cobradas y le ocuparon el piso. Perdió las arras. Bueno, tenemos un problema el piso increíble. Ocupado. Un piso ocupado, un piso importante, una buena zona. Pero bueno, tuvo esa mala suerte. Sí, pero de la mala suerte ahí es donde decíamos antes si había justicia o no, ¿no? Y que realmente se pueda defender a las buenas personas, ¿no? Y no a los que tienen... Yo entiendo que uno ocupa por necesidad, le va mal en la vida y no puede pagar la hipoteca y está en su casa, pues eso es un tipo de ocupa que no es porque quiere, sino simplemente es por necesidad y que hay que ayudarlos y hay que darles todo lo que pueda al sistema tal. Pero hay mafias en España que se dedican a ocupar pisos y a irse con dinero para irse a ocupar otros, ¿no? Y eso es lo que realmente... Y ocupando viviendas de gente que se ha ahorrado toda la vida para poder hacer eso, ¿no? Yo llamar a un Blackstone un gran tenedor, pues es evidente, pero al típico matrimonio que ha estudiado, que ha trabajado toda la vida, que tiene su vivienda, se compró una segunda vivienda en algún sitio de la costa para poder ir a veranear y se ha comprado un par de pisitos, uno para cada hijo, para poder dejar una herencia y que los tienen en alquiler y que tiene 4 pisos, ser gran tenedor, hombre, a mí me parece como muy heavy. Un gran tenedor es un gran tenedor, pues alguien que se dedica a eso y a eso, pues evidentemente a los inversores y tal, pues si hay una serie de leyes a cumplirlas y que la rentabilidad saldrá como saldrá y cambiará los criterios, ¿no? Pero me parece que todo eso los gobiernos tendrían que pensar en ayudar y a través de la justicia, pues a la gente buena, ¿no? Yo creo que hay vocación. El problema es la aplicación. O sea, yo insisto, yo creo que hay vocación de ayuda. El derecho existe, estamos en un Estado de Derecho, la justicia existe. Lo que ocurre es que el problema es la aplicación de la justicia. Porque este problema, este es un ejemplo evidente, se solucionaría mucho más con seguridad jurídica. La seguridad jurídica existe desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista aplicativo, no. Muchas personas de las que nos siguen en el podcast y en nuestro día a día nos preguntan, ¿no? Me tengo que comprar una vivienda, un activo. ¿Qué es mejor? ¿Me la compro como particular? ¿Monto una empresa? ¿Monto una holding que tenga empresa? ¿O cada caso es un mundo? Depende de cuál sea el uso. Si es un uso particular, evidentemente en persona física. Compra a la persona y utiliza. No tiene por qué crear una empresa, porque evidentemente, primero que esto no fiscalmente no tiene ninguna ventaja. Ninguna ventaja. Otra cosa es que realmente hay una sustancia de que yo lo haga para hacer un negocio inmobiliario y tenga una serie de viviendas. Pero tener 2 viviendas en una sociedad, absurdo. Vale. Y a partir de ahí, pues si vas encajando la sociedad, pues vale la pena pues ir metiendo. Bueno, si te dedicas al negocio inmobiliario, necesitas una persona que trabaje, que lo haga, es correcto, pero si no, es absurdo. O sea, esa teoría de montar una sociedad para tener una vivienda... los costes superan... No, pero aparte es que no hay sustancia, no hay... Vale, vamos a entrar en la vida personal, en la parte más de equilibrio y demás, porque como decíamos al inicio del podcast, el abogado en sí pues echa horas, está trabajando pues muchos días y horas a la semana. ¿Cómo consigues tú compaginar tu agenda como socio de un bufete de este tamaño y tu vida personal? Durmiendo poco. Pero al final se trata de sacar horas de... Yo supongo lo dices un poco por el mundo del deporte. Yo el mundo del deporte... Sí, quería ligarlo con que cuando estás estresado supongo que haces algo de deporte. Bueno, el deporte me salvó la vida. Yo creo que el deporte es mi vida, me encanta el deporte y... Sí, me lo explicaste, ¿no? Que te dio fue una época en tu vida cuando tuviste 40, ¿no? Si no recuerdo mal. Y dijiste, hiciste un cambio de chip y dijiste, tengo que enfocarme a... Bueno, que tuve la suerte de encontrar unos buenos amigos que eran muy fuertes
y que realmente eran muy jóvenes y que realmente ellos pues contribuyeron a esta historia y se lo agradezco muchísimo porque bueno, me han salvado la vida. Pero bien, la verdad es que el deporte me ayuda mucho y me ayuda a compaginar esta vida un poco estresante que llevo, ¿no? Pero bueno, yo tengo un cliente neurólogo que me dijo que no salía a correr, que salía corriendo. Entonces, yo lo que hago un poco es salir corriendo, ¿no? Pero la verdad es que es muy gratificante este mundo, el mundo toda esa liturgia, ¿no? Esa liturgia de las mañanas, ¿Te salir. gusta correr? A mí me gusta correr, salgo muy pronto por la mañana, me gusta darme un baño y de estas cosas, me gusta buscar ese mundo, esa historia, y a veces con problemas, digamos, de los que hablabas de negociación y tal, muchas veces los grandes problemas los he solucionado corriendo, no escapándome, corriendo. O sea, de alguna manera corriendo y dándole vueltas a las cosas, a veces viene esa parte de fluidez que te permite. Yo tengo una persona que conocemos que es Eric Hombre, Camps, que a mí me mete mucha caña en eso y también me ha ayudado a dar ese cambio, ¿no? Y siempre me ha estado diciendo que, claro, yo siempre, la excusa de no, tengo mucho trabajo como para correr, pues ahora he conseguido pues ir al gimnasio y correr, y uno de los que me ayuda, porque a él le encanta eso, le encanta bañarse a primera hora de he la corrido con mañana, él, yo he corrido con él. correr, bicicleta, en eso sí que es bueno. Yo creo que nos ayuda mucho, ¿eh? El hecho de poder escapar. A mí me da paz y además la mente se despeja, te entran ideas. Deporte es importante, a mí me gusta explicarlo siempre porque tiene tanta contribución que realmente ha ido tan bien que me encantaría que la gente que me importa realmente lo haga. Es muy importante tener esa. Bueno, aparte ya no lo digo por un tema de salud, eso es clarísimo, ¿no? Evidente. Pero yo creo que esa parte de higiene mental, de open mind, esto te contribuye ese momento contigo, esa historia, no sé. Bueno, Según cómo te cuides hoy, ¿no? Te servirá para cómo estarás mañana, ¿no? sí, y bueno, y porque al final tiene que correr el circuito sanguíneo tiene que moverse. Claro, claro. Venga, vamos a una ronda final de preguntas rápidas, y dejaremos ya acabamos el podcast de hoy. Libro que todo abogado empresario debería leer o que te haya gustado especialmente. Bueno, a mí, más que como empresario, a mí me gusta Haruka Murakami, o sea, Tokyo Blues, de que hablo cuando hablo de correr, cualquier libro de este estilo, ¿no? Libros de Haruka Murakami forman parte. Una frase, un lema que te acompañe desde hace años, un mantra. Detrás de cada voluntad hay un camino. Una decisión que cambió tu carrera profesional. Bueno, yo estaba en el mundo de la gran empresa, yo estaba en Acciona, y el año 2000 se trasladó a Madrid y yo me quedé en el mar Ujú. y montamos un despacho. Muy bien. Y hasta hoy. Muy bien. Un error del que aprendiste más que de cualquier máster. Bueno, hay muchos errores. Al final, yo creo que digamos, no dar valor a toda esta parte que decía antes, ¿no? Esa parte de empatía, esa parte de actitud frente a la aptitud, estas historias que te van enseñando la vida. Al final, esto es empirismo, esto es a base digamos, de caer y volverse a levantar. Eso está Es ese claro. Es la prueba de aguante error. mental de la maratón, ¿no? Del largo camino, no de correr rápido, sino de ser constante, ¿no? Bueno, sí, y de voluntad, eso que decía antes. Yo creo que ese mantra de detrás de voluntad hay un camino está clarísimo. Si hay voluntad, encontraremos el camino. Si no hay voluntad, darás vueltas. Un referente en el mundo jurídico o empresarial a quien tú admires. Bueno, mucha gente. A mí me parece una persona muy interesante, ya no tanto desde el punto del derecho, sino por su manera de pensar y tal y cual, el señor Garrigues. Ujú. Garrigues lo he oído en algún podcast, en la historia, y me parece que siempre lo que comenta siempre es muy interesante, muy acertado, muy sensato. No hablo de la abogacía, ¿eh? Hablo de lo que. Bueno, es una persona que me parece un buen referente. Si no fueses abogado, ¿qué te hubiera gustado ser? Quería ser abogado. Abogado. No, yo quería ser abogado, lo mío era vocacional. Otra cosa es la función que haría como abogado, pero yo quería ser abogado. En este podcast inmobiliario siempre hacemos una misma pregunta a nuestros invitados porque es normal que hablar siempre de inversiones, ¿no? Nosotros tenemos un cajón, abro el cajón, te doy 1.000.000 de euros. Con ese 1.000.000 de euros, ¿qué harías hoy?
Vamos a buscar el cajón. Pero en cualquier caso, yo creo que al final lo que nosotros aconsejamos es el tercio. Que digamos un tercio en sector financiero, un tercio en sector inmobiliario y un tercio en inversiones, en participaciones en empresas. Yo jugaría este 33%. ¿Eres prudente en las inversiones o eres arriesgado? Prudente de serie. Prudente de serie. Poco a poco, que no vayamos a buscar como dicen, el último euro que lo gane otro, ¿sí? Como decía, la aventura puede ser peligrosa, pero la aventurera ha de ser cuerdo. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Dónde te gustaría acabar tus días viviendo? ¿En alguna parte del mundo? Aunque sea el donde estás, ¿eh? ¿Te tienes alguna ciudad soñada? Hombre, tenemos una ciudad espectacular, ¿eh? O sea, yo, a pesar de que tiene muy mala prensa y le hacemos mucha historia, creo que Barcelona es una ciudad impresionante. Que además tenemos una ventaja, es un problema física, que es el Collserola y el mar, que hace que esto no se extienda. ¿Me explico? Y entonces yo creo que al final, si nos dejan, como el bolero, pero si nos dejan de alguna manera, me gustaría poder seguir en Barcelona. Joan, aquí acabamos la entrevista, el podcast. Creo que hemos aportado cosas chulas e interesantes. Nos quedaríamos hablando mucho más, pero tendremos la oportunidad de hacerlo en privado. Ha sido un placer que vengas. La verdad que agradecerte en público la ayuda que tuvimos en aquel momento, porque realmente, como decía Toro Pasado, estamos muy contentos. Espero que te hayas sentido a gusto y bien. Y que bueno, nos veremos en el camino con muchas cosas y las disfrutaremos juntos. Muchas gracias, un placer.